el equipo económico del gobierno se encuentra trabajando en varios frentes. Ya envió al Parlamento el proyecto de rendición de cuentas en una situación política que requiere conseguir votos de la oposición porque no hay mayorías parlamentarias. A su vez participa en negociaciones para el salvataje de la caja de profesionales y está en etapa de definiciones para la elaboración del presupuesto quinquenal del gobierno. Ayer, justamente hablando de eso, en una entrevista en La Diaria, el subsecretario de Economía, Martín Valcorba, anticipaba que se incorporará un impuesto a las multinacionales que se prevé que rinda 350 millones de dólares. Para hablar de estos temas y de otros de la realidad económica, recibimos al ministro de Economía, Gabriel Odone. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Leonardo. ¿Cómo les va? Muy bienvenido. Paula, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿cómo lo ha tratado la política en estos primeros meses? Bien, bien. Entretenido, con mucha agenda, resolviendo problemas, pero yo me siento bien, me siento bien tratado. ¿Todavía no te arrepentiste de haber dicho que sí? Para nada, al contrario. ¿Cómo es para alguien que viene del mundo privado asumir una responsabilidad pública tan grande? Bueno, en realidad a lo que uno primero se enfrenta es a que los procedimientos que uno tiene que cuidar o que uno tiene que tener en cuenta, las precauciones que uno tiene que tomar para evitar que las decisiones que uno toma sean arbitrarias, hacen que uno tenga que estar muy atento y además asesorándose permanentemente. De alguna manera uno entiende que la lentitud y los procesos del sector público están relacionados con esto. Están relacionados con que uno está sometido a un conjunto de normativa en la medida que gestiona y administra recursos públicos que tiene que contemplar pasos, procesos para dar garantías y eso hace que sea trabajoso, a veces sea engorroso, a veces alguna de esas normativas puede ser contradictoria, alguna puede ser redundante, pero bueno, hay que nadar con ello y es parte de lo que uno tiene que hacer. En un panorama que incluye en esos cuidados uno más, que es tratar de no siempre ocurra así, de que todo sea también, tenga algún tipo de aceptación en la oposición porque se necesitan votos para poder aprobar los proyectos. Por supuesto, yo creo que en un momento curioso de la salida de la democracia a la fecha, porque si yo no recuerdo mal, por lo menos del 90 a la fecha, siempre el gobierno de turno tenía algún arreglo o alguna coalición montada, de manera tal que el primer año de gobierno, que es un año desafiante porque se debe aprobar el presupuesto quinquenal y además se producen pequeños problemas de transición, uno tiene mayoría parlamentaria. Esta es la primera vez, si yo no recuerdo mal, del 90 a la fecha que eso ocurre, y eso es un desafío adicional y creo que todos estamos, bueno, yo que vengo de no el sistema político, pero las personas que están fuertemente involucradas en el sistema político llevan muchos años y diría que creo que no hay ningún legislador que haya pasado por una experiencia de este tipo donde la negociación con la oposición se impone y eso es un ejercicio que hay que aprender a jugarlo y a nosotros nos tocó con estas leyes iniciales, una que vinculaba a la caja profesional y otra a la rendición de cuentas, estar como en la punta de lanza y bueno, estamos aprendiendo. Y en ese sentido, o sea, iba a preguntar cómo marcha la cosa, parecía desde el punto de vista de lo que dicen los principales voceros de la oposición, que la cosa venía bien en el sentido que siempre se destacaba, Odone dijo tal cosa, es decir, en el sentido de que lo que decía Odone se estimaba que era justo con la situación que se había recibido del gobierno anterior, hasta la carta de Azucena Arbeleche, que ahí hizo como, bueno, una crítica frontal a la presentación que hizo el Ministerio de Economía para la rendición de cuentas. Ahí confieso que estoy un poco confundido. Estoy confundido porque la carta de la ex ministra afirma que el ministerio falta la verdad, lo cual confieso que me parece algo delicado y que complejo. Primero porque en el ministerio hay compañeros suyos de trabajo hasta hace bien poco. Y segundo porque siendo una ex ministra, una opinión de ese calibre es muy fuerte, y ella seguramente lo sabe bien, en relación a lo que le estamos diciendo a los demás, a los ciudadanos y a los acreedores. Las estadísticas oficiales no mienten y los números son los que son. En todo caso, las interpretaciones pueden ser distintas. Estoy confundido porque esa aseveración contrasta con lo que el miércoles, no hace un mes, o hace 2 meses, o hace 6 meses, todos los legisladores de la oposición
todos los legisladores de la oposición, en particular los del Partido Nacional, subrayaron y destacaron la honestidad intelectual del ministro de Economía y lo atildado que había sido, lo cuidado que había sido la exposición de motivos. Los invito a ver las actas de esa comisión y me parece que es un episodio, digamos, por lo menos fugaz, y por lo tanto creo que lo que tenemos que hacer es mirar para adelante y dejarlo de lado, porque las conversaciones en este momento son con los legisladores de la oposición, son con ellos con quien tenemos que acordar, y por lo tanto creo que ese es el punto en el que yo me tengo que concentrar y no en consideraciones de otro tipo que creo desafortunadas. ¿Pero lo sentiste como una afrenta personal? No, para nada. Nunca me tomo las cosas personales. No, para nada. Creo que son declaraciones desafortunadas. Uno de los puntos críticos que presentó Arbeleche estaba relacionado a que acusa al gobierno actual de tergiversar la realidad fiscal. ¿Qué decís frente a eso? Que es una declaración desafortunada. ¿Pero es correcto? ¿A vos te parece que yo puedo afirmar que es correcto eso? Bueno, pero a ver... ¿A ti te parece que yo como ministro de Economía puedo decir que... el punto con el cual ella... Perdóname, ¿a ti te parece que yo como ministro de Economía puedo aceptar un comentario de que las declaraciones o las consideraciones del Ministerio de Economía no se ajustan a la realidad? Pero ella lo fundamenta. ¿Qué pensás de los fundamentos que ella...? ¿Cuál era el fundamento? Perdón. Bueno, que se agregan a la cuenta, digamos, componentes, se contemplan componentes que en realidad pertenecen a pagos de otro año. A ver, si yo no recuerdo mal, ella hace 3 consideraciones sobre la deuda flotante y sobre pagos que provienen de otro periodo. Lo que nosotros hemos afirmado y hemos documentado, y están todos los datos para poderlo revisar, es que las postergaciones de gastos de este periodo, más las obligaciones asumidas que comprometen este periodo, son de una magnitud que no se compara con los otros periodos. Por lo tanto, lo que entendemos, y esa es la razón, porque en la rendición de cuentas hemos manifestado la necesidad de refuerzo de créditos y hemos necesitado el aumento del tope de endeudamiento, que se trata de una situación excepcional. No tiene punto de comparación los niveles de postergación de gastos que han tenido en lugar del periodo pasado a por razones diversas, y esa es la razón por la que nosotros estamos planteando esta discusión. Trascendiendo los argumentos de Arbeleche, la oposición no ha dado los votos todavía para el aumento de tope de deuda. Se entiende, el otro día estuvo acá el diputado Conrado Rodríguez, por ejemplo, del Partido Colorado, señalaba que el aumento del 50% le parecía excesivo, que cuestionaba que lo habitual era pedir 30, recordaba ejemplos de 30% de aumento del tope, el caso de la pandemia, de la sequía, y decía que no encontraba justificación para pedir un 50%. No escuché lo que dije, pero me parece que lo que está ocurriendo aquí es una confusión. Lo que está establecido en la ley de urgente consideración es que el gobierno puede solicitarle a la Asamblea General un aumento, una excepción en el tope de deuda como consecuencia de algún hecho sobreviniente inesperado. Eso tiene que ver con una contracción de la actividad económica severa, un cambio de precios relativos extraordinario o un evento climático o una catástrofe nacional. Ninguna de esas 3 causas se están configurando. Por lo tanto, la posibilidad de aplicar lo que establece la ley de urgente consideración en estas circunstancias no es posible. Eso es lo que establece la ley de urgente consideración, hasta un 30% de aumento. Aquí estamos ante un hecho que no tiene nada que ver con eso. Estamos simplemente ante un hecho en el cual un conjunto de pagos, algunos de ellos muy relevantes, en el periodo pasado no fueron realizados. Por ejemplo, en el caso del Ferrocarril Central, tenemos un acta de puesta en funcionamiento del ferrocarril el 8 de agosto y además tenemos un ferrocarril que circuló todo el año 2024. Todo el año 2024, incluso a partir del 8 de agosto, transportando mercadería. ¿Cuál es la razón por la cual no se hizo un solo pago el año pasado? Seguramente hay razones de naturaleza técnica que nosotros conocimos, pero que estrictamente el hecho de no haberse podido pagar generó que este año 2025 el gobierno tiene que pagar todos los pagos por disponibilidad de este periodo, del 2025, más todo lo del año pasado. A su vez, como hemos señalado, las postergaciones de pagos en ACE fueron extraordinariamente altas en comparación al pasado, por razones diversas. Eso da lugar a que las necesidades de financiamiento para este año son grandes. O dicho en otras palabras, la razón por la que estamos pidiendo este aumento de tope de deuda es porque el déficit fiscal creció 1 punto del PIB respecto de lo que estaba previsto. En febrero del 2025, la administración anterior comunicó que el déficit fiscal proyectado para este año era 3 puntos del PIB.
el déficit fiscal para este año va a ser 4% del PIB. Ese aumento de 1 punto del PIB, por cómo se registra el tope de deuda en Uruguay, supone un aumento de 1 punto del PIB, que son aproximadamente unos 900 millones de dólares, poco más, 900 millones de dólares, perdón, que supone el aumento de la deuda. Esa es la razón por la que estamos solicitando esto y esperemos poder ser entendidos y comprendidos sobre la particular circunstancia que enfrenta la situación fiscal este año. Sobre que, por ese cierto, punto, yo quería hacer un comentario sí. me parece importante sobre esto. Nosotros no nos cansamos de repetirlo, los uruguayos, y no nos cansamos de sentirnos orgullosos de que nuestro sistema político funciona y de que nuestra institucionalidad pública es realmente un hecho envidiable. Y de hecho esa es la principal razón por la cual nosotros tenemos una muy buena mirada al exterior y un alto nivel de calificación de deuda. Yo temo que un episodio de estas características, que muestra que no estamos en condiciones de funcionar para resolver problemas fiscales, bajo reglas de no mayoría de parte del partido de gobierno, pueda dejar en evidencia algunas fragilidades fiscales que el país tiene mayores a las que hoy se ven. Porque desde el exterior o desde los acreedores o de los ciudadanos, ¿qué es lo que se ve? Efectivamente, una situación fiscal frágil o compleja que Uruguay siempre logra manejar, que Uruguay siempre logra sortear por su alta capacidad de entendimiento. Eso es a lo que estamos sometidos en las próximas semanas, a poder demostrar que aún sin mayorías parlamentarias estamos en condiciones de causar situaciones financieras del Estado relativamente desafiantes. Estás diciendo algo así como que si no se aprueban estos dos proyectos quedaríamos un poco mal parados. No sería... No quiero ser grosero ni quiero ser tampoco, quiero ser muy cuidadoso con relación al tratamiento con la oposición. Digo que estamos en el primer año de gobierno, con un gobierno que ganó sin mayoría parlamentaria, que tiene un conjunto de desafíos que heredó y un conjunto de circunstancias que tiene que manejar y que hay en la estadística oficial uruguaya la suficiente facilidad para corroborar lo que estamos diciendo como para mostrar que es necesario esto y que está fundado en principios razonables y que esto no es algo traído de los pelos. Yo creo que eso es lo que yo apuesto a que vamos a lograr persuadir a la oposición de que el planteo que estamos haciendo es razonable y que es clave para Uruguay, no para este gobierno, es clave para transitar los próximos años y para cómo va a ser la gestión fiscal de los 5 años. Sobre el aumento del gasto, sobre los 900 millones que hay que afrontar, justamente ese era otro argumento que escuché en contra, en el sentido de, se justifican en el Parlamento 950 millones de gastos adicionales, pero se pide 1.200, hay 250 millones que no se justifica y que se toman como un margen ante cualquier evento que pueda ocurrir, y se sostiene que es demasiado 250 millones como un margen. Solamente como elemento de referencia. El margen que estamos solicitando es el 8% del total del endeudamiento neto solicitado. Eso es la mitad de los márgenes que se solicitaron en el quinquenio anterior. Podría ser un poco menos, podría ser un poco menos. Eso forma parte de la discusión y ese es un planteo que uno puede atender perfectamente. En el caso de la caja de profesionales, que como vos decías hace un ratito, es uno de los dos proyectos que está en medio de negociaciones y están bastante trancadas por ahora. ¿Vos ves algún ámbito de posibilidad donde el aporte de activos, pasivos y Estado de alguno de los tres desaparezca? Porque en la oposición hay quienes no están dispuestos, por lo menos por ahora, a votar aportes de activos pasivos. Los aportes del Estado no existen. Acá hay aportes de dos fuentes, beneficiarios y ciudadanos. Ajá. Beneficiarios y ciudadanos. Los beneficiarios son activos y pasivos y los ciudadanos aportan de dos maneras. De rentas generales, que es lo que es en Telequia, que llamamos Estado, pues son impuestos. Está bien. Y de lo que son los timbres. Eso me parece que es clave que lo entendamos. Las fuentes de financiamiento que hay para el sistema de jubilaciones y pensiones tiene que ver con, y es lo que la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo, equilibrada entre lo que son contribuyentes y beneficiarios del sistema y lo que es el resto de la sociedad. Lo que nosotros creemos es que es imposible, no hay justificación alguna para que las contribuciones de los beneficiarios del sistema, activos y pasivos, a un sistema de caja que es un sistema de prestación definido, con una gobernanza donde hay 7 miembros en total, de los cuales 2 son del Poder Ejecutivo, por lo tanto donde los beneficiarios tenían mayoría y que llegamos a una situación financiera largamente diagnosticada,
largamente diagnosticada, lleguemos a esta situación donde sean los ciudadanos los que tengan que contribuir por la totalidad o por una porción superlativamente alta en un régimen que paga mejor que el promedio y que además las prestaciones recibidas son superiores a lo que se contribuyó a lo largo de la vida de las personas. No hay ninguna justificación, yo soy uno de esos profesionales, no hay ninguna justificación para que un ciudadano que no tiene nada que ver con la vida profesional, que no pasó nunca por una universidad y que no ejerce su actividad, pague las jubilaciones de las personas que son profesionales. ¿Esto entraña situaciones injustas? Absolutamente. Absolutamente. Pero ante una situación, digamos, quiero decir injustas en el sentido que hay gente que percibe que pagó mucho en relación a lo que recibe o que fue obligada a contribuir al régimen. Pero en cualquier caso, la única forma que desde la mirada del bienestar general un hacedor de política pública puede aproximarse de tema es una aproximación equilibrada. Y la aproximación equilibrada supone que las dos partes contribuyan, me refiero a los activos, a los pasivos, y que haya una contribución adicional del resto de los ciudadanos, pero moderada y bajo control. Entre otras cosas, déjenme decir esto, porque estos días lo he reflexionado mucho. Yo creo que en Uruguay está lleno de gente que cree que el interés general es su interés. Yo leo las redes sociales o leo las apreciaciones que hacen un conjunto de agremiaciones, pero no me refiero solamente a la Caja Profesional, me refiero a cámaras empresariales, me refiero a ámbitos gremiales de todo tipo, a distintos grupos de presión que están convencidos que lo que es bueno para ellos es bueno para el país. Punto uno. Lo vemos todo el tiempo, ¿no? Después está lleno de gente, hay otro conjunto de gente que entiende que el bienestar general no es la sumatoria de todas las demandas de todos, lo cual hace que es imposible costearlo. El bienestar general es un equilibrio de tensiones entre lo que unos contribuyen, otros benefician, y es el gobierno el que tiene que administrar y el Estado el que tiene que administrar esas tensiones. Eso es clave que lo entendamos, y en el caso de la Caja Profesional atraviesa esencialmente la discusión. El interés de los legítimos que los profesionales tienen sobre esto afecta, en la medida que afecta al conjunto de la sociedad, tiene que contemplar que no se puede cargar al resto de la sociedad porque hay razones legítimas de su parte. Todos tenemos que contribuir, sobre todo porque, como insisto, los beneficiarios fueron mayoría durante todo este tiempo para tomar todas las decisiones de gestión, para hacer todos los cambios que fueran necesarios, que por distintas razones, que no son solamente responsabilidad de los gobiernos, del gobierno corporativo de la Caja, también de los gobiernos que estuvieron en funciones en los últimos 20 años, no supieron encontrar. Y ahora se acabó el tiempo. Como siempre ocurre en Uruguay, tenemos que decir esto este mes. Ya no hay más tiempo, no hay más tiempo para postergar, para dar una vuelta más. Ahora hay que decir, o pagamos una contribución donde las tres partes hagan, o si no hay solución, lo que va a ocurrir, yo como ministro de Economía me voy a tener que parar frente a la población y decirle, miren señores, como no encontramos una solución, porque el sistema legislativo no votó una solución para la Caja, todos ustedes, absolutamente todos ustedes, van a tener que pagar la solución a la Caja. Y además eso va a suponer que yo tengo que volver al Parlamento porque yo tengo mandato constitucional para servir, obligatorio para pagar a las jubilaciones del sistema de Caja Profesional, pero no tengo marco legal. Tengo que ir al Parlamento, a pedir al Parlamento, a los mismos señores legisladores y señoras legisladoras que me voten la autorización, no para una solución que combine las tres fuentes, sino para que me permita pagar todo con solución de los ciudadanos. ¿De cuánto dinero estamos hablando que sería cada mes? Bueno, estamos hablando de que para el resto de este año son 51 millones de dólares. Y en el año que viene serían del orden de los 120, 130 millones de dólares anuales. Estamos hablando de una cifra importante que además, como todos sabemos, es cifra que el país no tiene porque fiscalmente está muy apretado y a su vez es dinero que traeríamos de otras prioridades que son tan legítimas o en algunos casos más urgentes que esta como es infancia y adolescencia. Gabriel, me gustaría conocer tu opinión en relación a lo siguiente, porque en realidad desde que asumió el gobierno al Frente Amplio, la crítica principal ha sido sobre el déficit fiscal, que la calle Pou no logró cumplir con esa promesa, lo recibió cerca del 4,5, 4,7, depende de qué número veremos en concreto, y que lo bajaría al 2,5% del PIB, y eso no lo logró hacer, aunque sí lo logró bajar. Pero no a ese punto. No, eso no es cierto, eso no es correcto. ¿Que no lo logró bajar? El resultado fiscal del 2023, medido por estadísticas fiscales, ni siquiera con la interpretación, es exactamente el mismo que había en 2019.
Bien, tomemos ese dato, aunque a mí me han pasado Si hacemos las correcciones que nosotros estamos introduciendo por las postergaciones de gastos, Igual yo coincido que criticar a quien no cumple una promesa electoral en este sentido es súper razonable. Lo que me llama la atención es que es quién lo critica en esta situación, que es el gobierno del Frente Amplio. Tú sabrás que en el gobierno de los 15 años del Frente Amplio, el déficit fiscal fue una variable que las autoridades económicas lo manejaron mal. Lo manejaron mal porque acá he repasado números. Pues es que yo creo que estamos... A ver, mi rol como ministro de Economía, que asumí el 1 de marzo de 2025, es gestionar este periodo de gobierno. Podemos tener una discusión en un rol mío diferente a cuando tú quieras, sobre los manejos fiscales a lo largo de la historia. De hecho, bueno, pero hay un antecedente que tiene esta fuerza política que parece importante. Yo me he dedicado en mi vida profesional a trabajar sobre esto. Yo lo que estoy concentrado ahora es en resolver y gestionar las finanzas públicas de este periodo, que tiene un conjunto de herencias que algunas de las cuales están originadas en el periodo anterior, por razones que ocurrieron en el periodo anterior, que fueron complejísimas de gestionar, y otras que directamente no fueron resueltas en el periodo anterior, a pesar de lo que había sido comprometido, que se heredan del periodo anterior. Lo importante aquí para los uruguayos, que es lo que los uruguayos quieren escuchar, los uruguayos no quieren, la campaña electoral ya terminó. Acá hay un gobierno en funciones que lo que tiene que hacer es atacar los problemas fiscales. Lo que la gente quiere encontrar es una situación económica donde la economía crezca, donde haya empleo, donde la distribución del ingreso funcione. Toda la discusión de quién es la culpa, quién lo hizo, No, yo la verdad que no voy... de los antecedentes en materia me parece que yo, como ministro de Economía, me parece que no es relevante y creo que la gente, perdóname que haga esta afirmación, la gente no quiere escuchar esto. Esa discusión digamos, una discusión de quién es el responsable y quién no, es la discusión que el ministro de Economía no debe entrar. Para eso están todos los legisladores, están todos los miembros del sistema político que lo pueden resolver mucho mejor que yo. Yo estoy concentrado en el futuro. ¿Cuánto pensás que tiene que crecer el país, de acuerdo a las situaciones que hoy estás viendo de la coyuntura nacional, para poder financiar todas las propuestas del Frente Amplio? Al menos 2%. Si no crece 2%, no solamente no se van a poder financiar los aspectos programáticos, sino que vamos a tener un problema en particular en aspectos fundamentales de nuestra convivencia. Perdón, te corté. No, eso son 2%, es lo mínimo que nosotros deberíamos alcanzar de tasa de crecimiento promedio anual en el quinquenio, que es el doble de lo que crecimos en la última década. Si se alcanza ese número, ¿no se debería haber afectado el déficit fiscal? Si se alcanza ese número y nosotros hacemos las cosas bien, deberíamos mejorar el resultado fiscal de este periodo, convergiendo a un resultado fiscal que sea sostenible con la trayectoria de la deuda. Ese es el objetivo que ¿Con tenemos. la qué, perdón? Con la trayectoria de la deuda. La deuda, para que un país sea creíble y acceda a crédito de manera fluida y mantenga su grado de inversor, la relación como porcentaje del PIB no debe aumentar de manera tendencial. Para estabilizar la relación deuda-PIB, o sea, para que la relación deuda-PIB permanezca estable, tenemos que, además de crecer al 2%, generar los recursos necesarios para poder hacer converger al superávit fiscal a ese nivel. ¿Cuándo vamos a empezar esta agenda de medidas pro crecimiento? Está en el discurso de O'Donnell desde hace mucho, es uno de los ejes del libro El despegue. El despegue que escribieron en conjunto con nuestro compañero Nicolás Batalla. ¿Cuándo vamos a entrar a conocer estas medidas pro crecimiento a la cual hay tanta expectativa? Mira, yo aspiraba a que esta misma semana pudiéramos tener anuncios. Creo que no vamos a llegar esta semana, pero sí la semana que viene. Tenemos un conjunto de anuncios que tienen que ver con aspectos de burocratización y aspectos que afectan a procesos, a redundancia de aspectos de la intervención del sector público y algunos aspectos que tienen que ver con impacto en ingresos. De la misma manera que conocimos una pequeña solución hace unos días con respecto a los temas de frontera, algo que va en la misma dirección, va a ser de manera más genérica para el conjunto de la economía. Yo espero que la semana que viene vamos a poner sobre la mesa. Básicamente te diría que los capítulos tienen que ver con COMAP, reordenamiento y aceleración de aspectos que están hoy vinculados a COMAP y otros aspectos que tienen que ver con estímulos a la inversión. Es algo que no va a ser algo muy grande, entre otras cosas, pero sí está marcando la dirección y el rumbo, porque algunos de los aspectos que requieren contenido legal van a estar todos contenidos en la ley de presupuesto. O sea, yo diría que a lo largo del mes de junio vamos a conocer algún anticipo y en el mes de julio nos vamos a concentrar en preparar el presupuesto donde van a estar las principales medidas.
convengamos... ¿Por dónde va? Porque se me escapa la sigla. COMAP es la comisión que promueve la inversión y que está a cargo de gestionar los estímulos tributarios. ¿Va a haber modificaciones? Va a haber modificaciones para simplificar trámites. Hoy tenemos un stock de aproximadamente 3.000 proyectos que no están siendo evaluados, que se acumularon en el periodo anterior a raíz de que hubo un aumento extraordinario de las solicitudes. Nosotros estamos arbitrando un conjunto de medidas para destrabar eso y hacerlo más rápido y además para generar un mecanismo más simple hacia adelante. Ese es un capítulo central. Ahí la crítica ha sido que a veces se dictan exoneraciones a proyectos que no tienen que ver directamente con inversión, con aumento de empleo, con todo lo que supone una inversión verdadera. A ver, Ha habido casos muy notorios. Totalmente. Nosotros estamos absolutamente concentrados precisamente en la ley de presupuesto en introducir modificaciones, no para reducir el número de recursos que canalizamos para promover la inversión, pero sí para redireccionar mejor, precisamente para poderlo tener mayor impacto, para poderlo medir mejor y sobre todo concentrado en un esquema mucho menos complejo. A lo largo de los años el esquema se fue volviendo muy complejo y se ha vuelto algo que es muy difícil de determinar qué entra, o mejor dicho, qué conjunto de cosas entran y cuáles son sus efectos. Nosotros estamos trabajando fuertemente en poder ordenar ese proceso y vamos a tener noticias, como digo, las primeras la semana que viene, a lo largo de la discusión presupuestal las siguientes. Ese es un capítulo central, pero solamente permitime decir una cosa. Y en absoluto pretende ser un pretexto, pero convengamos que los primeros días nos han mantenido ocupados en una serie de aspectos que tienen que ver con cosas del periodo anterior, digamos, que por distintas razones se acumularon del periodo anterior. Y eso ha sido la razón por la cual estas medidas que hubiera sido deseable tenerlas más pronto sobre la mesa se fueron retrasando. A mí, mi tiempo dedicado a resolver algunos temas como el CASMU, el ferrocarril central, los anticipos de refuerzos para un conjunto de instituciones, en particular ACE, me demandaron a mí y a mi equipo bastante tiempo y esa es la razón por la que hemos avanzado de esta manera un poco más lenta de la que yo hubiera deseado. Tengo un par de preguntas de cosas bien concretas. La primera es si se está pensando o se está sobre la mesa el tema de volver a la devolución de 4 puntos del IVA con mecanismo, con tarjeta, porque eso había sido algo, cuando el expresidente de la calle Pou lo modificó, había sido algo muy criticado y siempre estuvo sobre la mesa la posibilidad. Es algo que estamos evaluando. El tema que tenemos que cerrar esto con los números fiscales del año y eso forma parte de la discusión del presupuesto nacional, porque tenemos que combinar aquí los estímulos para la actividad con el escenario de restricción fiscal que enfrentamos y bueno, estamos evaluándolo. Bien, y lo otro... Sí, sí. Perdón, ¿estabas ando ahora? Sí. El Frente lo criticó mucho, que no se devolvieran esos puntos. ¿No es una promesa que hay un compromiso para hacerlo? Absolutamente. Todo lo que tenga que ver con el programa del Frente Amplio es algo que el equipo económico está comprometido en trabajar para cumplirlo, pero insisto, la situación fiscal del país va a ir permitiendo ir cumpliendo esas prioridades en función de lo que sea posible. Esto requiere iniciativa legal, va a pasar por una ley que es la del presupuesto seguramente, pero para poder afinar bien los números y ser preciso en la respuesta, tenemos que esperar a eso. ¿Está definido a dónde va a ser destinado el monto que se aumente la deuda? Por supuesto, lo que nosotros tenemos que cumplir es con los pagos de las obligaciones. O sea, nosotros tenemos dos temas. Uno es cumplir con los desembolsos que requieren los incisos para enfrentar su gasto del año 2025. Recuerden que este año nosotros no tenemos presupuesto, estamos ejecutando presupuesto de otro año, con lo cual simplemente para poder cumplir lo que está establecido en el presupuesto que hoy rige, que no lo diseñamos nosotros, es una parte de los recursos y después, como hemos señalado, todo lo que son obligaciones extraordinarias como consecuencia de pagos no realizados en el periodo anterior, pero que se trasladaron a este periodo, o decisiones que se tomaron o compromisos que se asumieron en el año anterior y que impactan este periodo, son los destinos. O sea, el aumento como señalé al pasar recién, el aumento de la deuda está estrictamente relacionado con el aumento del déficit fiscal proyectado, o dicho en otras palabras. El déficit fiscal de este año va a ser de 4% del PIB. Para poder financiar ese déficit fiscal en el cual el equipo económico del Frente Amplio no ha tenido ninguna iniciativa, porque es una gestión pasiva, precisamos más deuda. ¿Por qué? Porque no hay financiamiento para ello. O sea, lo que simplemente estamos haciendo es pagar los compromisos
asumidos, postergados en el periodo anterior y ejecutar el presupuesto que el periodo anterior nos dejó. La otra pregunta que tenía pendiente era sobre unas declaraciones que diste hace unos días en la Diaria Radio, donde hablabas del ajuste salarial que va a ser diferente para sueldos bajos y para sueldos altos. ¿Lo podrías explicar un poquito? Hemos tenido excelentes negociaciones con el Ministerio de Trabajo, hemos trabajado mucho en las últimas semanas y tenemos pronta para antes de fin de mes comunicar primero al Poder Ejecutivo y después al público en general las pautas. Esas pautas son las que van a combinar estos mecanismos de ajuste diferenciales por franja de ingresos, pero en la medida que no está totalmente cerrada esta negociación, está cerrada a nivel técnico, o sea, los técnicos de las dos partes han avanzado mucho, tenemos que darle un cierre político entre el Ministro de Trabajo y yo, que lo vamos a hacer seguramente en esta semana o en la que viene. ¿Y esto incluye en algunos casos la tan polémica desindexación? Bueno, incluye mecanismos que van sugiriendo que para ciertas franjas de ingresos vamos a seguir avanzando con cosas que ya el Frente Amplio hizo en sus 15 años de gobierno. El Frente Amplio, a lo largo de los 15 años de gobierno, fue introducido una serie de modificaciones en las pautas salariales y ahora vamos a dar un paso adicional en ellas que van en la dirección de lo que yo he comentado en relación, pero para cierta franja de ingresos, no por supuesto para todos. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, ya avisó que si hay desindexación hay conflicto. Cuando nosotros pongamos sobre la mesa lo que estamos proponiendo, seguramente habrá posibilidades, como no puede ser de otra manera, de los sindicatos y de los empresarios para evaluar las propuestas, pero además al final del día se trata de acuerdos que van a tener que tener las partes, trabajadores y empresarios. Lo que está haciendo el gobierno es introducir criterios para poder guiar esa discusión salarial, pero por supuesto no puede ser de otra manera. Lo que termine siendo la realidad en materia salarial va a ser algo que va a ser acordado entre las partes. Acá lo que va a haber es un conjunto de criterios que seguramente ello no sea en sí mismo lo que provoque conflictos. Los conflictos además son parte de la vida cotidiana, son parte de la democracia y son parte de lo que un Poder Ejecutivo tiene que saber convivir con ellos. Eso es así, afortunadamente eso es así. Una de las principales críticas que tenía la oposición a tu gestión a priori eran las eventuales tensiones que iban a surgir justamente en la interna del Frente Amplio. Esta de la desindexación fue una, pero no la única. Mientras unos hablaban, por ejemplo, creo que fue el MPP en su último documento que publicó de la herencia devastadora, antes la Ferrari superchocada, vos te referías a pequeños errores. ¿Cómo evaluás que viene siendo esta tensión para lo que te gustaría hacer para la comunidad de gobernar? Mirá, con sinceridad no he encontrado ninguna tensión de ningún tipo desde que asumí. De hecho, he estado reunido en 2 oportunidades con la mesa política del Frente Amplio. He visitado la bancada de diputados y de senadores del Frente Amplio. He tenido reuniones con todos los miembros del gabinete y me siento un miembro más del gobierno, transitando, como en toda construcción humana, con acuerdos, con desacuerdos, con prioridades, pero en ningún caso yo percibo, no sé, ustedes son los que lo tienen que evaluar mejor que yo. Había gente que decía, primero que yo no iba a ser candidato a ministro, después de que no iba a ser ministro, y después que iba a durar 3 semanas. Bueno, por ahora venimos pasando la prueba, habrá que ver cuánto si paso el invierno, pero yo estoy muy contento, muy confiado y creo que venimos bien. Una de las polémicas de este periodo ha sido la compra de una estancia de 32 millones de dólares para colonización. En el marco en el que venimos hablando de la falta de dinero, la cifra es impactante, digamos, y también análisis de economistas respetados ponen en tela de juicio si la manera en que Uruguay quiere fomentar la radicación de personas en el campo, el apoyo a la industria lechera, es la más inteligente y la más eficiente. ¿Cuál es la opinión que tiene O'Donnell? A ver, yo voy a hacer la declaración exacta que hice hace unos días. En primer lugar, la política de compra de tierras para asentar personas en el campo es de larga data en Uruguay. Yo estaba mirando las cifras de compra de tierras de los últimos 7, 8 años y son importantes. De hecho, en el periodo anterior fueron importantes también. Y por lo tanto se trata de una política de Estado. O sea que, ¿pero es una política inteligente de Estado? Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es, esto tenía crédito presupuestal. Quiere decir que el Instituto de Conexión tenía los recursos para tomar esa decisión.
en base a lo que era el presupuesto vigente. Y en tercer lugar, yo creo personalmente que tenemos oportunidad de revisar la política digamos, de cómo logramos que las personas se sienten en el campo. Yo no estoy seguro, no soy un experto, es un tema que nunca lo estudié, pero tengo la impresión, atendiendo a lo que varios colegas han estado señalando y a lo que me he podido informar, que tenemos oportunidad de mejorar la puntería y afinar un poco mejor lo que hacemos. Pero bueno, eso es parte de una discusión que va a tener que tener el Poder Ejecutivo, donde la opinión del Ministro de Economía va a ser una, no va a ser determinante, entre otras cosas, porque esto es materia del Instituto de Colonización. Desde otro lado, el gobierno se ha defendido mucho, ¿no? El ministro de Ganadería, Frattini, defiende claramente este mecanismo de apoyo a la lechería o a la radicación. Por eso insisto, yo creo que este es un tema interesante que lo podamos acometer en un intercambio, precisamente en la medida que hay compromisos, en la medida que el espacio fiscal lo permita, de hacer mayores inversiones de este tipo. Bueno, es una buena oportunidad para poder discutir los criterios, los énfasis, las formas de implementar. ¿Cómo es este impuesto a las multinacionales que anunció Valcorba que se va a incorporar y va a rendir 350 millones de dólares? Me causó un poco gracia, creo que el periodista o la periodista de la diaria quiso hacer de la nota una nota llamativa, porque si ustedes leen la nota, Martín en ningún momento habla de impuestos a las multinacionales. Creo que es atractivo titular impuestos a las multinacionales. Aunque efectivamente lo son. ¿De lo qué se trata aquí? Aquí tenemos el Pilar 2 de la OCDE, que es un conjunto de resoluciones que han un conjunto de ámbitos internacionales, un conjunto de jurisdicciones internacionales que han adherido a él, esencialmente la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, Asia, el este de Asia, donde las compañías que facturan un monto superior a una cifra que realmente no es posible ni expresar, muy grande, y que tienen sus casas matrices en esas jurisdicciones, son pasibles de pagar el impuesto de renta mínima global. Y de hecho ya lo empezaron a hacer en 2023 y en 2024. Tenemos compañías en Uruguay que forman parte de grupos que ya contribuyen al impuesto de la renta mínima global, que han manifestado su vocación por contribuir lo que les corresponde al impuesto de la renta mínima global en la jurisdicción uruguaya. Y lo que nosotros estamos haciendo es habilitando precisamente esa posibilidad, y por eso que en la ley de presupuesto vamos a introducir un conjunto de modificaciones de manera tal de que logremos que esas multinacionales que están obligadas a pagar impuestos a nivel global, porque sus matrices están en jurisdicciones que están adheridas al patrón OCDE y que lo quieren hacer, vamos a darles condiciones para pagar en Uruguay, y por lo tanto va a ser una fuente, además de otras, para poder mejorar nuestra... ¿Cuáles son esas empresas? Alguna de ellas es Globant, por ejemplo. Hay otras como UPM, que es una empresa que no llegó el año pasado, pero que eventualmente lo quiere hacer, pues están en el rubro forestal, el rubro de la tecnología de información, que son empresas que califican para jugar en esto. Pero ya lo están pagando en sus países. Son empresas donde, en la medida que la jurisdicción en la que está sentada su matriz está incluida dentro del impuesto de renta mínima global, ya son pasibles de este impuesto. Ya tenemos que cerrar, me queda una pregunta. Cada vez que surge el tema caja de profesionales, inmediatamente viene el tema caja militar. En el Frente Amplio siempre se dice, en el 2018 hicimos cambios, pero no fueron suficientes. Es un tema que está sobre la mesa, analizar el aporte que hacen los ciudadanos a la caja militar. Es un tema que va a ser objeto del diálogo social. En la medida que los temas en el diálogo social están abiertos, es un tema que va a ser discutible. Es lo máximo que puedo decir en este momento. En 2025 no va a ser materia del Ministerio de Economía y Finanzas el tratamiento de este tema, pero sí en el marco del diálogo social. Pero es esperable que después del diálogo social los ciudadanos deban aportar menos dinero a la caja militar. Bueno, no te lo podría afirmar con contundencia porque depende de muchas cosas. En primer lugar, depende de cuál sea la recomendación del diálogo social, depende de las implicancias legales que surjan de allí y por lo tanto lo que el Parlamento resuelva hacer. Así que es indeterminado por ahora. ¿Qué posición tenés frente al anuncio que propuso el PIT-CNT cuando tuvo la cadena nacional en el marco del 1 de mayo de gravar al 1% más rico un 1%? Yo he repetido en reiteradas oportunidades que en Uruguay los cambios tributarios no son la prioridad y que yo entiendo que la estructura tributaria que tenemos hoy es una estructura tributaria balanceada que permite atacar diversos problemas. Además, yo soy partidario
de que la estructura tributaria sea lo más neutra posible y hacer la distribución del ingreso con el gasto. Esa es mi posición, pero tendremos que evaluar un conjunto de propuestas si esas aparecen en algún ámbito para poderlas tomar en cuenta. Mi opinión, a priori, es que no tenemos modificaciones tributarias en esa dirección en el corto plazo. ¿Cómo está siguiendo las noticias internacionales, panoramas de guerras? Con preocupación. Regiones que son productoras de petróleo. Con preocupación por la humanidad. Tengo la sensación de que la humanidad está en manos de gente que no ha vivido las consecuencias de un enfrentamiento bélico severo. Y creo que hay un conjunto de desequilibrios que se están generando y un conjunto de equilibrios que se están rompiendo a una velocidad que no estamos percibiendo y que estamos enfrentados a un riesgo severo y por lo tanto eso además con consecuencias económicas. Para un país pequeño y abierto al mundo como es Uruguay, eso es un enorme desafío, no solamente por el precio del petróleo, sino por las dificultades que se pueden producir en materia de los flujos comerciales. Un mundo que va en una dirección de enfrentamientos, un mundo que se vuelve mercantilista desde el punto de vista de sus relaciones comerciales, es un mundo donde el multilateralismo deja de funcionar y donde un país como Uruguay, que es un pequeño país democrático, va a sufrir dificultades. Habremos de adaptarnos, como lo hemos sabido hacer a lo largo de esta historia, pero es un mundo que me desagrada profundamente. Gabriel Odone, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Gracias, ustedes. amable. Gracias. Nosotros vamos a una tanda, ya venimos con más desayunos informales.